Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor le hace la más cordial bienvenida que nos acompañe a su 70ª transmisión por Facebook y vía YouTube. Nuestra invitada de hoy y personaje a desmitificar es Santa Juana de Arco, conducido por el expositor y camarada Adolf Condriano. Bienvenidos. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre Santa Juana de Arco. Es una de las santos de la Iglesia Católica de mis favoritos y vamos a hablar un poquito por qué. Diversos estudios teológicos han mostrado que dentro de los santos de la Iglesia Católica es la santa cuya vida se ha parecido más a la de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a explicar por qué. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue profetizada. Estuvo durante un tiempo anónimamente, su juventud, llevó una vida pública de 3 años, tuvo un periodo de transfiguración, una pasión, un juicio espurio y una muerte. Asimismo, Santa Juana de Arco, su vida también fue profetizada. Francia estaba pasando prácticamente estaba en la época final de la Guerra de los 100 años, una guerra con Inglaterra, ambos países católicos, pero era un periodo de problemáticas sucesorias. Es decir, al rey de Inglaterra le interesaba también tener parte en la sucesión en Francia, y el que era el próximo heredero, el futuro Carlos VII, su misma madre había declarado que no era hijo legítimo del rey Carlos VI. Entonces ahí había un problema. Francia prácticamente ya había sido invadida por Inglaterra en toda la parte norte de Francia y la parte sureste. Es decir, que ya París ya había caído en sus manos y se estaba librando una batalla decisiva en la ciudad de Orleans. La ciudad de Reims, que era donde tradicionalmente se declaraba reyes en Francia, también estaba tomada por las fuerzas leales a Inglaterra. Obviamente en una invasión de ese tipo, pues había también traidores, ¿no? Traidores, digamos, aliados a las fuerzas inglesas, que eran los borgoñones. Pues bien, 2 profecías que habían sonado años antes de que naciera Juana era la siguiente: Francia se perderá por una mujer, en referencia a Isabel de Baviera, que era la madre de Carlos VII, y luego restaurada por una virgen. Otra profecía decía: Francia sería salvada por una virgen de las fronteras de Lorena. Entonces, analicemos la vida de Juana de Arco. Juana de Arco, también, como ya vimos, su mismo nacimiento había sido profetizado. Su periodo de niñez y adolescencia, pues prácticamente fue una campesina que pues, no tuvo una mayor significación, ¿no? Era anónima completamente. A los 13 años empieza a tener apariciones, empieza a tener visiones del arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Santa Catalina de Alejandría. Pero hasta los 16 años, esas voces le ordenan apoyar al rey, al príncipe. En ese momento le llamaban el Delfín, al príncipe que sería el futuro Carlos VII. Entonces, a partir de los 16 años hasta su muerte a los 19, llevó una vida pública de 3 años, en la cual ya hablaremos más adelante cómo sin tener conocimiento de equitación, de armas, fue una persona que dirigió los ejércitos de Francia. Bueno, también tuvo un periodo de transfiguración. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso porque el título de esta presentación es Virgen, Reina y Santa.
Un título que aún le falta que se le declare de manera formal es el de mártir, aunque ya hubo alguna mención con el Papa Calixto III en el año 1456, donde cuando revisan el juicio eclesiástico que se le hizo, pues ahí se dan cuenta de que fue expurio y la declaró mártir. Pero le hace falta algunos manejos para que pueda tener ese título principal. También ella tuvo una pasión, es decir, cuando estuvo encarcelada y enjuiciada, las voces desaparecieron. Entonces ella se sintió, de alguna manera, sola. Ya las voces de que de alguna manera antes la reconfortaban y le daban ánimos, eh, el periodo hasta su muerte desaparecieron. Entonces también sufrió una pasión. Bueno, también como nuestro Señor Jesucristo tuvo un juicio que después se demostró que fue espurio y pues su muerte pues fue en la hoguera. Vamos a hablar un poquito entonces ya poniendo ciertos hechos históricos para ir analizando la parte que se me hace muy interesante, que es la transfiguración. Ella nació en 1412, bueno, al ser campesina, pues bueno, las fechas de nacimiento pues, simplemente no son exactas, ¿no? Simplemente se calcula que alrededor de 1412 ha de haber nacido, porque cuando estaba en el juicio, ella en el 1431 y declararon el juicio, pues ella decía que tenía 19 años, ¿no? Entonces, pues prácticamente hacen ese recuento. Ella, ya lo mencionamos, fue campesina y empezó a tener esas voces. Entonces, la situación de Francia era muy complicada. Prácticamente la última ciudad fuerte que estaba todavía de pie, eh, leal a las fuerzas del Delfín, del futuro Carlos VII, pues ya prácticamente ya se habían rendido, pero los ingleses querían una rendición incondicional, lo cual, pues, ese tipo, ahí estaba entrampada la negociación. Pues ya Juana ya había tenido, ya más o menos, ya había pasado como un año en el cual había tenido las voces que ya le ordenaban dirigirse con el Delfín para decirle que ella estaba destinada a dirigir sus ejércitos y y coronarlo. Cuando llega con él, le dice cosas que solamente podía saber el Espíritu Santo y él le cree completamente. Pero de ahí a que fuera ella la dirigente de los ejércitos ya era algo problemático. Entonces él ordena un primer juicio eclesiástico para revisar eh, la veracidad de que ella era portadora de los designios de Dios. Entonces se le arma un juicio, es decir, cuando los ingleses invaden París, recordemos que ahí está la Universidad de París. Bueno, pues muchos teólogos canonistas se vienen al sur huyendo. Y esos teólogos son los que hacen ese juicio eclesiástico, donde revisan su vida, la cuestionan y todo. No existen actas de ese juicio, pero la conclusión es que ella es hija del Espíritu Santo. Y le dicen a él que si no le hace caso, es que él está eh, desafiando la orden de Dios de hacerlo. Entonces él es cuando ya cree completamente y ella se dirige a Orleans a rescatarla. Orleans es rescatada, después hubo varias batallas de menor envergadura donde tiene éxito y ella, en vez de atacar a París, le dice, no, vámonos directamente a Reims, que es donde tradicionalmente se les coloca la corona a los reyes en Francia, pero era una ciudad más lejana que todavía que París. Pero pues hacia allá van las fuerzas y logran llegar a Reims. Y es ahí donde él es coronado. Y en la noche de la coronación, eh, dado que el príncipe estaba súper, digamos, extasiado, ¿no? De los éxitos, de haberle hecho caso a ella y todo, ella le dice,
vamos a hacer un contrato, una especie de contrato. Mandó llamar notarios y le dijo, te voy a pedir algo y te voy a pedir que me lo entregues. Y él absolutamente le dijo que sí. El reino. Te doy mi reino, le dijo el delfín. Entonces, por eso se le llama a ese periodo las tres donaciones, en donde el delfín le dona a Juana el reino de Francia. Entonces, por eso el título de esta presentación en el cual es Virgen, Reina y Mártir. Reina, por un periodo de minutos, ella fue reina. La segunda donación que hizo ella es, pues yo, Juana de Arco, le dono, le entrego el trono de Francia a Cristo Rey. Y después se dice que su voz cambió y dijo, ahora yo soy Cristo Rey y le dono el trono a Carlos VII. Entonces por eso le llama la triple donación. Lo más importante aquí es cómo deja vestigio de que en realidad todas las naciones son propiedad de Dios. Entonces, es ahí donde, por eso hemos mencionado que esa parte, muchos dicen que es como una transfiguración, porque se dice que hasta le cambió la voz. Yo ahora, que Jesucristo Rey, le cedo el trono a Carlos VII. Entonces, esa es una parte muy, muy interesante, por lo cual es recordada. Pues bien, ¿qué sucedió? Pues ella le decía, ya siendo el rey, se duerme un poquito en sus laureles y empieza a escuchar personajes que decían, bueno, vamos a entrar en una negociación con Inglaterra, ya no. Y ella decía, no, hay que expulsarlos, porque ella ya decía, ya les había dicho a los ingleses con cartas que, que se fueran de Francia, que se fueran de Francia, si no iba a ir ella y los iba a expulsar. Y los que se quedaran, pues iban a encontrar ahí su tumba. Entonces, es ahí donde él, digamos que le da un poco la espalda a Juana de Arco. Él la manda a una batalla, pero no le da los suficientes apoyos y es ahí donde ella cae prisionera. Al caer prisionera, inmediatamente los ingleses y los borgoñones, que eran los franceses que estaban, digamos, en contubernio con los ingleses, pues inmediatamente le quieren armar un juicio, ¿sale? Entonces, es ahí donde el encargado de ese juicio o de ese segundo juicio eclesiástico, donde el objetivo era que ella declarara alguna herejía, pero no lo lograron. En todo el juicio, donde fue, digamos, eh, torturada psicológicamente, ahí es donde las voces la abandonaron, no le sacaron ni una palabra herética. Sin embargo, por donde la atacaron era porque se vestió de hombre. Entonces, como vestirse siendo mujer, vestirse de hombre era como una especie de desobediencia a la iglesia, de ahí es donde ellos dijeron, es de desobediencia a la iglesia, tienes que morir. Muchos le atacan a la iglesia este suceso, de que la misma iglesia católica la condenó. Sin embargo, esto es falso. Si recordamos, ese periodo de tiempo había un papa y antipapas. Fue un periodo muy turbio de la iglesia donde el papa titular pues fue, digamos, con grupos ahí políticos, se nombraron otros papas. Ese obispo en particular le había dado la espalda al papa legítimo y estaba como que apoyando a otro antipapa. Entonces, por eso es que se demuestra que ese juicio no fue realmente un enjuiciamiento eclesiástico espurio, no fue la propia iglesia. Fueron esos grupos del lado de los ingleses que con una artimaña, con un juicio tramposo, pues la enjuiciaron y la condenaron a muerte en la hoguera, como bruja o como hereje. Pero bueno, el mismo
la misma persona dedicada a quemarla, el verdugo, cuando recoge las cenizas, encuentra su corazón incorrupto, lleno de sangre, conteniendo mucha sangre dentro del corazón. Y él mismo dice, he quemado a una santa, no tengo salvación. Fue la primera persona que se convirtió. Pero inmediatamente el obispo Pierre de Cauchon, el mismo que la había enjuiciado, ordenó que todo fuera tirado al río Sena. Entonces no existen vestigios, no existen reliquias de primer orden. Reliquias de primer orden es parte del cuerpo del santo. Existen reliquias de segundo orden, un anillo, la cruz que ella besaba. Entonces, tristemente, pues su corazón, así palpita, así digamos incorrupto, pues fue arrojado al río Sena. Y esa fue la historia de Juana de Arco. Defendió muchas películas dejan de entrever que en el periodo que estuvo encarcelada fue violada. Sin embargo, ella dice que defendió su virginidad a capa y espada. Entonces, por eso la iglesia le da el título también de virgen. Murió virgen. De hecho, ese voto de virginidad, ella desde las primeras voces a los 13 años, ella de manera privada hizo el voto de virginidad. Y ya las voces se referían a ella como puchelle, o sea, como virgencita, como doncella. Entonces, es una santa bien, bien importante. El Papa Pío X la beatificó en 1909 y posteriormente el Papa Benedicto XV la canonizó en 1920. Pues esa es la vida y muerte de Santa Juana de Arco. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Muchísimas gracias. Híjole, pues es una santa que es un gran ejemplo para todos. En esos momentos más, ¿no? De el dar todo por Cristo. Pero una de las cosas que también ella buscaba en su ejército, que ya hemos hablado un poquito de eso, de que para poder pelear una lucha por Dios es necesario estar en gracia. Entonces ella pues siempre impulsaba a sus soldados a que estuvieran en gracia, a que se confesaran, a que tuvieran una vida recta para poder luchar contra el maligno, porque no solamente es una lucha física, es una lucha espiritual. Entonces, pues ella, Dios siempre estuvo con ella por lo mismo, ¿no? Porque ella siempre le fue fiel a Dios. Y creo que trayéndolo a nuestros días, pues nos ayuda a ver que aunque las cosas se vean muy, muy difíciles, aunque parezca que somos pocos, con ayuda de Dios y siéndole fiel a Dios, Él va a estar hasta el último momento, ¿no? A lo mejor, como comentas que al final ella ya no escuchaba las voces, igual en algún momento nos pase, ¿no? Pero debemos de tener siempre en mente que aunque no sintamos que está con nosotros, Él va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Entonces, y más si le somos fieles, porque necesitamos todas las herramientas, todos los instrumentos, todos los medios que nos dejó por medio de la iglesia para mantener la gracia, para poder actuar como Dios quiere que actuemos. Y pues ese es mi comentario. Muchas gracias. Efectivamente, la parte que mencionas sobre estar en gracia y sobre mantenerse, digamos, hasta donde sea posible con los sacramentos, es importantísimo para un guerrero católico, porque así lo que se enfrente, pues no va a haber ningún miedo a fallecer. ¿Por qué? Porque sabe que está luchando por el reinado de Cristo y está en gracia. Recordemos que si no estamos en gracia, cualquier obra
buena que hagamos, entre comillas, no se nos toma en cuenta. Se nos toma en cuenta las cosas buenas que hacemos estando en gracia, estando con los sacramentos. Compañero Alonso, ¿algo quieres comentar? Era la situación, recalcar sobre la situación de las 3 donaciones. O sea, es bien importante ese aspecto. No lo conocía hasta que empecé a estudiar más profundamente sobre Juana de Arco. Cómo actualmente que estamos en unas, entre comillas, democracias, recordemos que al que se le da en las constituciones la soberanía es al pueblo, no al gobernante en sí, es al pueblo. En cambio, en las monarquías de tiempo, el que era el soberano era Dios. Dios era el que ponía un lugarteniente, en ese caso el rey, para que a través de sus acciones hiciera lo que Dios quiere. Sí. Bueno, agregando lo que acabas de decir, híjole, es muy diferente los tipos de gobierno, ¿no? La monarquía que comentas y la democracia, al indagar un poquito en todo esto, bueno, nos damos cuenta que estaba el rey, pero el rey siempre se manejaba para agradar al rey de reyes, ¿no? O sea, siempre hasta, ya ves que siempre se tenían que confesar y todo. Entonces, cualquiera que sepa lo que es una confesión, es analizar cómo estás actuando y si eres, pues, el rey, tienes que actuar de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Tienes que proteger a tu pueblo, tienes que proteger el alma de las personas que están, pues, tus súbditos. Si no lo proteges, entonces vas en contra de Dios. Y al hacer una confesión, seguramente un rey analizaría todo eso, ¿no? Un rey que sea católico y que se tenga que confesar con algún padre, tiene que analizar todo esto, ¿no? Y ver en qué parte tiene que mejorar, porque, como bien comentas, es al Rey de Reyes el que gobierna todo y ellos solamente están ahí como de manera temporal, ¿no? Y no porque ellos quieran, sino porque Dios los puso ahí. Muy bien. Con base a lo que mencionabas de los papados de San Pío X y Benedicto XV, agregar también que en 1922 su santidad Pío XI le declara la segunda patrona de Francia, que no es poca cosa, tomando también la parte de cuando llega a la hoguera y rescatan el corazón del soldado, pues lo arroja al río Sena. También es importante mencionarlo. Según los historiadores, se han escrito 14,000 libros en francés, 140 películas y 400 obras de teatro. En su gran mayoría, pues, difaman la persona de la santa en cuestión. Obviamente, no es como muy común que una mujer resista tantos embates. En esa época, pues, de lo que fue ya el medioevo tardío, el declive, pues, de los 1000 años en historia, casi entrando a lo que fue el Renacimiento. Algunos datos que me parecieron muy importantes, que voy a mencionar a continuación, un poco siendo defensor del nacionalismo, ya que ella era una nacionalista como nosotros. Obviamente, nosotros a años luz de ella, pero es una de las cosas que nos empata con ella, ¿no? El amor a la nación, que fue lo que la llevó a pelear. Supuestamente no se puede canonizar a alguien que incurre en las armas. Sin embargo, la Iglesia Católica, les voy a leer algo que es tomado del Código de Derecho Canónico en su número 2311. Dice: casos en los que la Iglesia Católica permite desvivir. Al prójimo se le puede quitar la vida en 3 casos: en la guerra justa, en defensa propia y en la justa aplicación de la pena de muerte. El mandato divino, no matarás, significa que nadie puede matar sin motivo y sin razón, pero hay circunstancias en las que hay una justificación. Entonces, la misma Iglesia Católica, tomando pues el ejemplo de ella y de otros santos que han peleado,
San Luis, entre otros. Entonces, es la manera, no más que una justificación, es una forma de decir por qué se puede santificar o beatificar. Lo del tema del martirio que comentó al principio nuestro camarada Adolf, es ahora sí que echarse el cazón hirviendo en el propio cuerpo, ¿no? Hay intereses gubernamentales que no permiten que una mujer, y más en estos tiempos, se exhiba que fue maltratada, que fue llevada a vejámenes y que fue obviamente, pues ahora sí que privada de la vida. Algunos de los historiadores, escritores y filósofos más contemporáneos a nosotros, que seguimos constantemente, señalan algo sobre ella. Cuando se le cuestiona al padre Leonardo Castellani, de Argentina, que él nació por ahí del 1899, al igual que Jorge Luis Borges, que dónde estaba la Iglesia Católica cuando la echaron al fuego. Él respondió que la Iglesia Católica era ella. Chesterton dice que Juana de Arco no estaba en ninguna encrucijada, bien por rechazar todos los caminos, como Tolstoy, el escritor ruso, o por aceptarlos todos, como Friedrich Nietzsche. Ella escogió un camino y caminó por él como un rayo. Tolstoy solo elogiaba al campesino, pero ella era campesina. Nietzsche solo elogiaba al guerrero, pero era ella guerrera. Son algunos de los datos pues que encontré con base a la vida de Santa Juana de Arco y que les comparto a grosso modo. Muchísimas gracias por cederme los micrófonos. Gracias, qué belleza lo que comentas. Pues yo nada más con respecto a lo que acabas de comentar, se comenta mucho de que la mujer no era permitido que hiciera nada en la antigüedad. Sin embargo, ella lo hizo y la iglesia lo apoyó. El Papa, cuando ella quería participar, le permitió usar pantalón para que conservara su virginidad. Sobre todo por el feminismo, que hoy dice que la mujer no era permitido que hiciera nada en la antigüedad, pero ella hizo mucho. Y Gracias. son bastante contemplativos, ¿no? Ahora sí que los perseguidores de la Iglesia Católica, ellos tomando una cita del Deuteronomio para argumentar que era una blasfemia, una herejía que ellos usaran un pantalón, como bien comentas en la época, pues en el siglo XV. Entonces, la argucia de los captores, que buscaban la avidez y la megalomanía de, obviamente, la enfermedad de poder, pues tomaron un argumento hipotéticamente válido para justificar su mala entraña. Sin embargo, pues siempre la cruz vence, siempre trasciende. Como decían los historiadores aquí en México, que la cruz no fracasa y encima la sangre del martirio es semilla de nuevos cristianos. Seguramente en Francia, en los años posteriores, pues hasta que por ahí de los inicios de la Revolución Francesa, donde Luis XVI pierde pues el reinado, hubo un montón de nuevos cristianos. La prueba está ahí, la Vendée, ¿no? Ese levantamiento de la gente francesa, pues, que con base al reinado de Cristo alrededor del mundo, empuñaron con lo que estaba a la mano para defender su patria y su nación. Hoy precisamente se conmemoran 200 años hablando de nacionalismo, de la muerte de don Agustín Iturbide, nuestro verdadero libertador. Entonces, es Dios tan grande que nos pone en días exactos y en fechas en donde se habla de un nacionalismo para continuar con esa defensa y esa apologética de la tradición. Mi hermano Eirolf, no puedo decir nada más, es tu programa. No, te agradezco muchísimo los datos y pues no tenemos nada más que agregar por mi parte. Esa cuestión del uso de pantalón
algunos historiadores dicen que los mismos soldados, cuando ella empezó a andar, a caminar junto con los soldados, los mismos soldados le sugirieron a ella el uso del pantalón para que cuidara su virginidad. En los mismos juicios, en el mismo juicio, bueno, en posteriores testimonios, ellos confesaron que mientras ella estaba con ellos, porque incluso en el campo de batalla tenían que dormir, no tenían ningún tipo de interés carnal hacia ella. Era algo muy interesante que sucedía. Y en el primer juicio eclesiástico, los mismos teólogos le autorizaron vestirse de hombre, precisamente para que cuidara su virginidad, para que se viera igual que todos. Entonces es algo muy, muy interesante los datos que mencionas. Pero bueno, ya nada más para cerrar el asunto de la virginidad, que como tú mencionas, hay muchas películas, muchos libros donde lo primero que se le ataca es esa parte. Sin embargo, pues la iglesia ha declarado que ella murió virgen. Pues Hay muchísimas muchas leyendas, gracias. ¿no? Sí, Sí, cierto, y correcto. hay que mencionarlo porque la mayoría de la información que se encuentra en las redes, incluso en los libros, es falsa, muy, Correcto. muy falsa. Es correcto. Muchísimas gracias, Alonso. Sí, yo nada más quiero agregar algo Adelante. para desmitificar otra de las cosas que siempre dicen, de que la iglesia, como comentabas hace rato, ¿no? Nada más para remarcarlo un poco, de que la iglesia fue la que la justició y la quemó, a pesar de lo que había hecho. No, realmente ella quiso apelar al Papa y no la dejaron Es correcto. Así apelar es. al Papa. Entonces fue una injusticia y no fue la iglesia la que hizo esto. Fue algo Así muy es. irregular. Así es. Así es. Con ese simple hecho de apelar al Papa, todo su asunto tenía que haberse turnado y mandado a Roma. Sin embargo, pues, obviamente la intención era otra, ¿no? Y ellos no lo permitieron. O sea, quienes la tenían prisionera, pues no lo permitieron. Lo que necesitaban ellos era eliminar a la persona que logró derrotarlos en las batallas anteriores, ¿no? Entonces, pues fue una argucia, una táctica. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos y pues esperemos que esta información les haya sido de su interés. Y estaremos escuchándola así el siguiente viernes a la misma hora. Muchas gracias. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Santa Juana de Arco y que viva la silla petrina. Chao, hasta luego.